Valiente Consuelo, novela mexicana del siglo XX, capítulo segundo. La casa grande, esa que ni se olvida ni se deja. La mañana era radiante, de esas mañanas típicas del invierno en la Ciudad de México, con un cielo azul distante en las que asoma el sol muy en lo alto, sin lograr calentar ni siquiera al mediodía. Consuelo dejó la cama más temprano que de costumbre y se miró al espejo. La reveladora conciencia del paso de los años la distrajo un instante, pero al fin decidió ducharse a pesar del frío que le esperaba afuera. La ocasión lo ameritaba, y además, con un suéter y un chal sería suficiente para atender las exigencias del clima durante el día. Mientras resucitaba bajo los chorros de agua tibia ahí en la regadera, se acordó de los años en que había que alimentar el calentador del agua con trozos de madera, papel o acerrín empacado en periódico y mojado con petróleo. Entonces bendijo agradecida a quien había facilitado el momento de tal modo, y con las pausas propias de su edad, se secó el cuerpo, siempre atenta al ritmo de un reloj interno que le recordaba su cita de aquel día. Ya vestida con tonos verde, café y sepia, alació su plateado cabello y con mano trémula arriesgó a delinear las cejas, humectó sus mejillas y sin más colorete que los tenues tonos azulados de sus venas, acicaló su rostro. Ya cerca de las 9 pasó a casa de su hija Jimena, que le esperaba vestida con ropa deportiva y cómodos zapatos como para ir de marcha. ¡Ja! ¿Y ahora esos pelos? La saludó su hija divertida. Déjame ponerte un poco de spray y cepillarte el cabello. Ya vámonos, replicaba Consuelo, mientras frente a un espejo de cuerpo entero, Jimena le ensartaba pasadores y la rociaba con un spray pegajoso a prueba de chiflones. En solo unos minutos se embarcaban en un taxi color oro y guinda, indicando el destino al ritmo de un portazo. Luego de 3/4 de hora de trayecto, un chofer regordete y dicharachero las dejaba en la calle Tacuba, Plaza Manuel Tolsá, justo delante de la imponente estatua de Carlos IV. Se apearon del vehículo y con hondo suspiro se plantaron a contemplar el Palacio de Minería. La balconería tallada en cantera, el ático y los discretos jarrones saludando a un cielo plumbago tachonado de nubes. De repente, y sin que pudieran darse cuenta de ello, empezó a recorrerlas de pies a cabeza, vibración ancestral marcando ritmo y pauta. Pues cuando un mexicano llega al centro histórico de la Ciudad de México, ya sea en el Zócalo o en Plaza Tolsá o donde sea, imperceptiblemente sintoniza con el seco pum pum pac que al infinito tañen los tambores que hace 500 años sonaron anunciando el parto de nuestra era y que desde entonces retiemblan en las manos del obrero, del estudiante, el campesino, el empresario. Tambores que con voz como de viejo
invitan y sostienen nuestras vidas. Tambores en los que aún se escucha la voz de Moctezuma, guarecido en el que fuera su palacio. Tambores por los que hablan la Malinche, Cortés, Josefa, Hidalgo. Tambores en los que aún resuena el zompantli más grande de la náhuatl. Tambores que con voz de campana repican convocando a honrar la vida, a pausado compás y sin espera. Pom pom pac, retumba el nicho del sagrario. Pom pom pac, retumba el municipio. Pom pom pac, retumban el clarín, la bayoneta. Pom pom pac, vibran el niño, el cartero, el libro, el licenciado. Pom pom pac, por los caminos, los valles, las plazas, las escuelas. Pom pom pac, sintonizaron Consuelo y su hija. Pom pom pac, retumba todo mexicano que se interna entre el azar y el sino de su pueblo. Pom pom pac, entonces escuchamos. Pasado ya el encanto de que hablábamos, ese que envuelve inadvertido a quien visita un sitio con esa caladura como la del centro histórico de la Ciudad de México, Jimena empezó a inquietarse. Bueno, ¿y a qué hora iban a llegar mi tía Güera y Alicia? Pues supongo que ya no han de tardar, le contestó Consuelo. Quedamos de vernos aquí a las 10. A las 10. Si ya son 10:20, reviró impaciente la primera. Mientras tanto, el caballo de Carlos IV prometía sempiterno adelantar su paso. Fue entonces cuando Jimena aprovechó para lanzarle un dardo. Pues para mí que tiene muy larga la cola. Podrían habérsela recortado un poco y en cambio darle más volumen a las crines. Además, esa cara como de palomo en el monumento a un rey, francamente, a mí más que homenaje me parece una burla. Plaza Manuel Tolsá intentó defenderse del mordaz comentario, pero justo en el instante intervino un taxi que escampó la tormenta. Pues de uno de esos simpáticos automóviles Volkswagen repintados de verde, a fin de justificar el eufemismo de taxis ecológicos, bajaban Alicia y la tía Güera. La pícara sonrisa de la primera y esa mirada entre ingenua e impávida de la segunda fueron el anticipo de sentida disculpa por los 30 minutos de retraso. Ay, discúlpame, Chelo, pero te estábamos esperando en el otro caballito, argumentó la güera con un sutil rubor trepando sus mejillas. Como no quedamos en cuál nos veríamos, pues allá estuvimos un buen rato, hasta que al fin a Alicia se le ocurrió preguntarle a un gendarme, y fue que entonces nos dimos cuenta de que estábamos cada una en un caballito diferente. ¿De qué caballito me hablas?, rezongó Consuelo. Que yo sepa, el caballito es este. No, tía, intervino Alicia. Hay un caballo grande allá en Reforma, esquina con Bucareli. Un caballo amarillo, mucho más alto que este. Parece como caballito de ajedrez. ¿Caballo amarillo? Pues ¿de dónde vienen? Resistía incrédula Consuelo. Ay, mamá, pues de Bucareli, remachó Jimena, como queriendo dar por terminado el asunto. ¿De Bucareli?
¿Y qué tiene que ver Bucareli con el caballito? Si hace añales que se lo trajeron para acá. No, ma, en lugar de este caballito de Carlos IV, pusieron allá uno nuevo, grandote, sí, de color amarillo, recalcó Jimena. Ahí cerca de las oficinas de gobernación. Sí, de las oficinas también del periódico El Universal. ¿No te acuerdas? Consuelo se rascaba la cabeza. ¿Caballo amarillo? Sí, volvió a la carga Alicia. Ese amarillo mango de curvas como crines y cabeza de alcayata. Entonces, se dio Consuelo. Entonces ese armatoste amarillo que pusieron en lugar del monumento a Carlos IV, ¿eso es un caballo? Malajos. Pues con razón nos confundimos. Con ese cambalache que han hecho ahora, entre cosas y palabras, no le queda a uno más que confundirse. ¿Qué me iba yo a imaginar que andaban ustedes en Bucareli mientras nosotros las esperábamos en Tacuba? Afirmó Consuelo. Y así se dio el turno a la agenda del día. Miren, mejor ya vámonos, porque a este paso no nos va a alcanzar el tiempo para nuestro asunto. Y sin dar más explicaciones, emprendió la marcha. Bastaron apenas unos metros para que desde la retaguardia Jimena refunfuñara. ¿Y se puede saber a dónde nos llevas, mamacita? Pues a donde nos hemos reunido las últimas veces, contestó Consuelo, apenas pasando por encima de su hombro una mirada de reojo hacia su hija. Ah, ya chole, ¿no? Continuó su hija en el reclamo. ¿Por qué no vamos al Gran Hotel en lugar de volver a ir al Sanborns de los Azulejos? Pues yo por mí vamos a donde quieran, se dio Consuelo. Yo creí que les gustaba el café de Sanborns, pero no tengo inconveniente en ir a cualquier parte. Siempre que no se les ocurra que nos movamos ahorita en el metro, que va, que revienta. Ya con la puerta abierta, Jimena insistió melosa. Si el Gran Hotel está aquí en una de las esquinas del Zócalo, no nos llevará ni 10 minutos caminar hasta ahí. ¡Vamos! Ay, Jimena, tan bonito que es el Palacio de los Azulejos. Cuando entro y me siento entre esos arcos, como que me olvido del trajín de estas calles y me pierdo un buen rato viendo esas fotos de Zapata, de Villa, de los carruajes, dijo la tía Güera. Y además ese mural tan imponente, tan raro, tan no sé cómo. No, tía, si no es que no me gusta el Sanborns de los Azulejos, con su patio, sus arcones, sus mesas, su buen servicio. Simplemente propongo un cambio para visitar otra belleza, menos antigua, pero no menos imponente. Ya verás que el Gran Hotel de la Ciudad de México también te gusta. No se diga más, intervino Alicia. Confiemos en el buen gusto de Jimena y vamos donde dice. Las mujeres mayores intercambiaron miradas indulgentes y sin más dilación se enfilaron hacia la calle 16 de septiembre en busca del susodicho hotel, grande o pequeño. Avistar la plancha del Zócalo fue, a pesar de la costumbre, todo un espectáculo. Hacia su lado norte destacaba el edificio de la Catedral Metropolitana, con su par de torres de 60 y tantos metros cada una, su fachada coronada por la Asunción de la Virgen,
sus portones tallados, sus viejos campanarios, tan viejos como mudos, ennegrecidos por el hollín hirviente que trepa sin cesar los monumentos, las torres, las fachadas, los pulmones. Por el lado oriente de la plaza se extendía impasible el Palacio Nacional, longilíneo y sin tronco, apenas con una asta bandera esmirriada y sumisa, pendiente de caprichos, de vendetas, de intrigas y de cuanta bajeza cultiva el ser humano cuando tiene en sus manos el poder del gobierno. Sus frisos, contrastados con la chiluca y el tezontle, rebotaban la gama del guinda al terracota, intentando de esta manera matizar los balcones manchados por la indiferencia y la ignominia de quienes le han habitado. Los costados sur y poniente de la plancha de asfalto lucían habituales con sus arquerías, abrigando comercios de orfebrería, libros, pintura, ropa, arte sacro, joyería, casimires y cuanto quepa alentar en el gusto de una ciudad cosmopolita. Las bragadas mujeres, como es preponderante en dicho género, afrontaron impávidas la batahola creciente de incidencias con las que uno tiene que enfrentarse cuando se sumerge en un mar de gente. Humores, secreciones, empujones, traspiés, confidencias, mimos, ocurrencias, chismes, flatulencias, hasta que en un momento dado la tía Güera estalló. ¡Hey! ¿Por qué no avanzan? ¿Acaso está cerrada la plaza? No, tía, le contestó Jimena, ya casi llegamos. Seguramente se trata de algún concierto o recital para esta tarde, pues ya veo por ahí el templete, reflectores, vigilancia y toda esa parafernalia que acompaña a los conciertos y a las manifestaciones de cantantes, artistas. Ya sabes, cual estirpe fenicia, el bragado cuarteto vadeó aquel río humano y luego de codazos, pellizcos y pisotones, llegaron tras su guía al orgulloso umbral del Gran Hotel de la Ciudad de México. Exótico hombrecillo enfundado en vivaz saco rojo, que le quedaba grande, avispó la mirada y levantó un bombín de fieltro negro en señal de bienvenida. Fue con el blanco relumbrante de su guante izquierdo con que indicó el camino, al tiempo de ofrecer una sonrisa entre atenta y tímida. Ahí, bajo el dintel de la entrada al Gran Hotel, al pie de los dos leones que custodian el escudo de lo que otrora fuera, sencillamente, el centro comercial más concurrido de la Ciudad de México, ellas contemplaron sin prisa las magníficas columnas dóricas de entre 5 y 6 metros de altura que coronan la entrada al recinto y que se recortan contra el verde jade del friso que las cubre y contra el cielo azul de esa mañana, tan azul e intenso como pocas veces lo regala la que en su momento se llamara Ciudad de México Tenochtitlan. En cuanto accedieron al lugar, dejando atrás el bullicio y la inmundicia de sudores, de jalones y de gritos, se abrió ante sus ojos un cielo vítreo en el que predominaban los tonos azul rey, amarillo genista, oro y ribetes color naranja.
La güera Rafaela no pudo contenerse ante el vitral Tiffany que tenía a la vista y espontánea exclamó: ¡Madre Santa! ¡Miren nomás qué bello! El resto la secundaron, dando pasos lentos y cortos hacia el área de mesas. Caminaban contemplando el techo abovedado en 3 cúpulas y cada una ocupó su asiento como pudo. Una mesa circular para 4 personas las esperaba dispuesta con mantelería blanca y graciosos cubiertos de alpaca. En menos que lo cuento, se apersonó un mesero que con jarra de café en mano se dispuso a servirles un buen tostado de las selvas de Chiapas, mientras ellas se tomaban su tiempo para revisar la carta. Tras de los titubeos propios del rito, ellas empezaron a ordenar que si huevos revueltos, que si un sándwich de pavo, que espéreme tantito, hasta que con soltura y sin empacho, el mesero se inclinó sobre la concurrencia y sugirió vivaz: si me permiten, el almuerzo especial del día es un plato para 4 personas, que mucho recomiendo. Incluye bocoles al gusto, acompañados de una guarnición de frijoles refritos con queso rallado, su porción de rajas de chile poblano guisadas con cebolla, papa, elote y crema, y desde luego se le sirve café a discreción, o en su defecto té de hierbabuena, de manzanilla, zacate limón o anís. Con evidente interés en la oferta, Alicia se enderezó sobre su asiento y con ojos curiosos preguntó: ¿dijo bocoles? Ah, sí, sonrió el mesero. Son gorditas de masa, abiertas por la mitad y rellenas al gusto. Pueden venir rellenas de huevo con chorizo, de queso oaxaqueño, de pollo enchipotlado o chicharrón en chile verde. Y la masa, bueno, esta puede ser de maíz blanco, la tradicional, o también puede ser de maíz rojo o maíz verde, un sabor un poco más dulzón, o una mezcla de estos tipos de maíz revuelto con frijol troceado y algo de manteca de cerdo. Se sirven con queso fresco espolvoreado y su lechuga y cilantro finamente picados. Si no les parece mala la idea, les puedo traer un platón surtido para que prueben un poco de todo. Ya verán que les gusta. Y como para comer no hacen falta argumentos, un manotazo al aire de Alicia, acompasado con un movimiento de su cabeza, fueron señal suficiente para dar por buena la propuesta. Así es que, en esos afanes de aquel rico platillo, transcurrieron segundos, minutos, transcurrió el tiempo. Que se haya debido al hambre que llevaban o al impacto de los platillos a la vista, que se haya debido a la mixtura de aromas entre dulzona y cítrica, picante, embosada por el olor del café recién servido, o que se haya debido al crujir de la masa dorada, crujiente entre los dientes, que al tiempo mondaban el relleno liberando al chorizo, al quesillo, al chicharrón, en una grata explosión de sabores mestizos. No se sabe. El hecho es que
el ritual de la mesa fue francamente emoliente. Las penas de los últimos días se escanciaron con el café caliente, las salsas que escurrían, los gestos, los suspiros, las sonrisas. La memoria somática se cura así, sin explicaciones, ni dogmas, querigmas, ni conceptos, dejando que el cuerpo solo cumpla sus funciones extendido a sus anchas, sin someterlo al ritmo de la idea, ni amoldarlo a la estrechez del argumento. No por nada la mesa es más hospitalaria que el centro médico más preciado del mundo. Pero, como no hay plazo que no se cumpla, cuando los platos dejaron de ser el foco de atención por sentir las demandas de sus cuerpos ya satisfechas, sus vientres empezaron a lucir bajo relieves y sus extremidades tiraban hacia afuera pidiendo explayarse, provocando una grata distensión rayana en somnolencia. Fue entonces cuando, como en polifonía, empezaron a decantar muy libremente aquello que pesaba en sus conciencias. Y aprovechando el espontáneo silencio en que de repente cayeron, la güera Rafaela se arrojó al ruedo. Ay, Chelo, y ahora que mi Prisco ya no está con nosotras, y que se acaba de ir también madrina Conchita, ¿cómo le vamos a hacer con el testamento? Pues, ¿qué le vamos a hacer?, respondió Consuelo. Tenemos que abrir el juicio sucesorio. Lo habíamos dicho. Sí, Chelo, ya sé que eso es lo que debemos hacer, rebotó inmediatamente la primera. A lo que me refiero precisamente es a la forma de hacerlo. ¿A qué abogado recurriremos? A mí, después de lo que nos hizo Berruecos, ya no me da confianza. Y luego, ¿cómo hemos de solucionar el lío de la albacea? Se proponga quien se proponga, nunca nadie acepta. Y lo ven con malos ojos y le hacen muecas. Total, que es un enredo. ¿Y qué hacer con tu hermana Jacoba? Y sobre todo, discúlpame, Chelo, ¿qué hacer con Jacoba la chica? Mira, yo francamente con ella confieso que no puedo. Tiene una facilidad para sacarme de quicio. Pues no hay escapatoria, tía, intervino Jimena. Con mi tía Jacoba y su Alzheimer, no va a haber de otra que entendernos directamente con Jacobita, pues como hija única recibe en línea directa todititos los derechos. Pues sí, no habrá de otra, intervino Alicia. Y lo más complicado serán su marido fiscalista y su hijo abogado, porque obviamente van a hacer todo lo posible por sacar buena raja. Consuelo, sumida en su asiento, en sincronía gestual con cada acerto, alisaba y se realizaba los cabellos, y con una voz cansina en acopio de verbos, arriesgó a confesarse. Pues precisamente todo eso me preocupa. El punto al que como familia hemos llegado es un punto que nos expone a enredos y a muy malos momentos. Y
yo sinceramente pienso que no vale la pena. Tantos años de convivencia, tantos anhelos, tantas historias, tantos sueños. En el fondo de todo hay tanto y tanto sufrimiento. ¿Y todo para qué? Para irse al caramba, nada más porque sí, por un testamento. No, 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 momento, tía. Aquí nadie está tirando nada que no esté ya en el suelo, dijo ácida Alicia. Pues hace mucho, pero mucho tiempo que las dos Jacobas nos miran para abajo desde su pretenciosa rectitud que tanto apesta. Y esto que digo, tía, lo digo y lo sostengo. ¿O no te has enterado de que piensan impugnar el testamento de madrina Conchita, que porque ya no estaba bien de la cabeza cuando lo hizo? ¡Ja! A mí eso francamente me parece muy bajo. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, niña? Y miró entonces directo a Rafaela, entre incrédula y sorprendida, como esperando que ésta desmintiera el desatino. Acláralo, muchacha. ¿Qué dices? Sí, Chelo, lo confirmó la güera. Jacoba la chica se lo advirtió a Maurilia el día del sepelio. Pero no te lo quisimos decir al momento por no aumentar tu pena. Estabas tan solita, tan distante, tan fría, que yo pensé que hasta podría hacerte daño, podrías enfermarte, si al pie te lo decía. Por eso es que hoy me urgía tanto verte. ¡Ja! ¿Y cómo nunca dijeron eso mientras mi tía Conchita la estuvo viviendo en su casa? De veras que eso no tiene nombre ni remedio, remachó incisiva Jimena, casi mordiéndose la lengua. Es doloroso, intervino otra vez la güera. ¿Cómo no ha de doler? Duele como la vida, como sueño, como esfuerzo, como tiro frustrado, vuelo interrumpido, como dolor de parto. Porque crecimos juntas y nos acompañamos en distintos momentos, desde nuestros primeros remedos de mujer, cuando siendo solo niñas intentábamos novios de esos de a mentiritas, hasta las confidencias, los secretos, los bailes en el pueblo, las ferias, el jaripeo, las jugadas, las cuitas, sus remedios, la crianza de los niños, la primera comunión, las flores a María. ¿Cómo no va a doler? ¿Mas qué se le hace? Siempre llega el momento, Chelo. Es parte de la vida. Siempre sucede que quienes se quieren y comparten camino tienen que pasar por la prueba del bolsillo. Pues hay a quienes les tocas los dineros y no te gruñen. En cambio hay quienes no solo te enseñan los colmillos, en cuanto les es posible, los entierran. De repente, sin saber que abordaban milenaria polémica entre oicos y eros por regentar las almas, sintieron un temblor que inicialmente cada una atribuyó, allá en su fuero interno, a la salsa del chile habanero que habían comido y que empezaba a hacerle ya efectos.
Sin embargo, al ver que aquello se iba alargando y que se iban sumando los segundos y la vibración, lejos de apaciguarse, incrementaba, entrecruzaron entre ellas miradas de sorpresa al tiempo en que volteaban de un lado hacia el otro, como quien está buscando una respuesta. Al ritmo trepidatorio que ya de por sí las inquietaba, se sumó lo que en un primer momento era solo un susurro, para convertirse después en resonancia, fragor, redoble, estruendor sin ritmo ni cadencia. Cuando ya el cabello en sus sienes empezaba a erizarse, una voz aterciopelada y tranquilizante dijo a solo unos pasos de la mesa: no se espanten, señoras, es una marcha. Habituado como estaba a la vida política de la Ciudad de México, el amable mesero dijo con voz serena: es una marcha que entra por la calle de Madero en apoyo al presidente electo. Ya saben que si verbena cívica, fiesta de la alternancia, que himno a la democracia, todos los adornos que ha podido colgarle la prensa nacional al movimiento que apoyó a Vicente Fox Quesada para llegar a la presidencia. Hoy celebran un mitin de agradecimiento a quienes votaron por él y ya empezaron a llegar los contingentes. Como pueden ustedes ver, nuestra terraza tiene una panorámica inmejorable del Zócalo, así es que si gustan acercarse para ver. Y efectivamente, el extremo exterior del piso en que se ubica el restaurante gozaba de una vista ideal para cualquier interesado en esas incidencias, para cualquiera que quisiese ver el Zócalo de la Ciudad de México, el punto más sensible, el epicentro, el barómetro incuestionable del pulso nacional. Cuando ellas alcanzaron el sobrio barandal de herrería plata y negro con que se perfilaba la terraza, ya se asomaban los primeros manifestantes que ufanos agitaban banderolas blanquiazules, pendones trigarantes, matracas que en señal de saludo levantaban al cielo como quien se congratula con los dioses. Se fuese afecto o no a los movimientos sociales, aquello más que interesante era todo un espectáculo. No nos vayas a fallar. Lo que en un principio parecía un susurro y después un rumor, siguió creciendo poco a poco como bramido y se fue modulando para convertirse alternativamente en reclamo, en grito, en consigna, y pasaban de las estrofas del himno nacional a las porras patrióticas, consignas ya vencidas. El aparente caos en el que por una calle y otra desembocaban los ríos humanos tenía cierto orden, pues conforme los grupos se acercaban al estrado, se iban distribuyendo de manera inexplicablemente armoniosa, respetando espacios, intentando no empujarse, cediendo lo preciso, y todo esto de modo espontáneo. Lo más notable para ojos expertos en mirar estas cosas era que no había pancartas corrosivas, ni puños crispados, ni mentadas de madre, ni señales obscenas. Como si aquella masa siguiera al flautista de Hamelin, avanzaba jocunda con colores claros en la vestimenta, a paso alegre y canturreando versos de José Alfredo, Consuelito Velázquez y de ese gran cantautor que es el pueblo. El ambiente se galvanizó cuando, por los grandes bafles dispuestos al efecto, se anunció la llegada del presidente recientemente electo, Vicente Fox Quesada. Entonces se extendió expectante silencio y casi en sincronía se abrió un pasillo al centro de aquel mare magnum y ahí, a apenas unos días de haberse consumado
un cambio de gobierno por la vía del sufragio efectivo. Miles de ciudadanos se quedaron pasmados al paso del que fuese candidato y ahora encontraban frente al palacio que solo en unas semanas tendría que recibirlo como presidente constitucional de un pueblo por sobrados motivos políticamente incrédulo. De suerte que, como si se hubiese dado una instrucción marcial para la ejecución, aquel gentío pasó de la expectativa a la perplejidad y a la algarabía. Y de repente, a una sola voz que sonó secular, las gargantas de todos los presentes corearon en reclamo 180 años de vida independiente. No nos vayas a fallar, 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 no nos vayas a fallar. No nos vayas a fallar, gritaba aquella voz, y así a contrapunto otra la secundaba. Hoy, 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 recordando al que fuera candidato su lema de campaña. Hoy es el cambio. Sobre lo que haya podido decir el principal orador de aquella tarde, no hay nada que alcanzar a recuerdo, pues tan pronto abrió la boca, cuentan los más cercanos, se le llenó de palabras pinole, esas hechas de polvo que se aferran pegajosas a la garganta y dientes, e inevitablemente taponan los oídos de cualquiera que las escuche. Lo que en verdad es digno de atención es la evidente orfandad de aquellas gentes que ávidas se volcaron en torno de su santón en turno, pues contentas vitorearon cada ocurrencia, cada improvisación, cada valentonada, ya fuera del presidente electo o de su grupo de asesores que le acompañaba, y que a la postre sería su flamante gabinete de gobierno. Una vez que se dio por concluido el festejo en honor del presidente recientemente electo, la mole popular se dispersó en grupúsculos, que ya fuera hacia alguna estación del metro, hacia algún café, hacia el Paseo de la Reforma o hacia cualquier punto indefinido, se desapareció como en un hoyo negro. Arriba, en el restaurante del Gran Hotel de la Ciudad de México, los fotógrafos que se habían congregado procuraron asiento para intercambiar sus primeras impresiones, mientras Consuelo y las suyas agarraban aliento para pagar la cuenta. Una vez ya en la calle, y sin cruzar palabra entre ellas, cada una se embelezaba en alguna incidencia, que si el entusiasta que había acudido con su hija de 3 años llevándola en hombros, que si aquel que por cábala había marchado descalzo, que si aquellos otros que tan solo en el trayecto de la marcha llegaron a ser novios. El hecho es que igual que aquellos de Maús, estos peregrinos caminaban por entre las callejuelas del imperio, llevando la esperanza entre los dientes. Mientras la tía Güera, Consuelo, Alicia y Jimena descendían por las escaleras del Metro Bellas Artes, alcanzaron a oír en un vuelco nostálgico la canción Farolito de Agustín Lara, interpretada al pulso caprichoso de un organillero que así, sin querer, clausuraba con un toque irónico la gesta de aquel día. Cuando llegaron a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, se despidieron.
y haciendo acopio de entereza, convinieron en reunirse algún otro día para retomar aquello que de manera tan peculiar se había visto interrumpido. La güera Rafaela y su sobrina se enfilaron hacia el acueducto que atraviesa el barrio de Santa Isabel Tola, mientras que Consuelo y su hija subieron la pendiente de Antequera, sabiendo que a la bajada las esperaba la gloria del descanso. Y de este modo cerraron su día aquellas mujeres que, cautivas del olor a café, del brillante sabor del cilantro, de la mágica fusión de masa con frijoles, queso de hebra, cebolla, choconostle, chile guajillo, cautivas en fin de la cantera, la chiluca, el tezontle, cautivas de los frisos, de las columnas, las cornisas de la otrora ciudad de los palacios, no acababan aún de caer en la cuenta de vivir en una sociedad secuestrada por las formas, sin atender equitativamente al fondo o contenido de las cosas. Por lo demás, la singular experiencia tenida aquel día, y que aparentemente era azarosa irrupción de un asunto público en su vida privada, no era sino una constante que, a mano vuelta, acaba afectando con asuntos inconclusos del ámbito más íntimo el magro rendimiento de la estructura social que hace posible nuestra convivencia en el plano colectivo. Por su parte, Consuelo, apoyando su paso en los brazos de su hija Jimena, y ajena a cavilaciones intrincadas como estas, ascendía lentamente su querida Antequera, y con esa sabiduría que es fruto de los años, confirmaba de un modo vivencial, con su cansino ascenso, que la vida de los viejos, mientras más se alarga, más se estrecha. Sobre las consecuencias de eso que trataron en aquel almuerzo, y sobre el decurso que tomaron sus vidas, no podemos hablar en este momento, pero con gusto lo haremos en la próxima entrega. Gracias por la escucha. Yo soy Alejandro Gutiérrez. Hasta la próxima.